Nunca imaginé que me tocaría a mí romper el silencio. Pasaron días en los que observé cómo otros hablaban por nosotros, cómo se armaban relatos apresurados, se buscaban responsables y muchos optaban por esconderse detrás de la indiferencia. Pero hay un punto en el que un padre no puede seguir callando. No hablo para acusar a nadie ni para alimentar más ruido, hablo porque lo que se dice allá afuera no alcanza para explicar quién fue realmente mi hijo ni lo que estaba atravesando antes de irse. Mario no estaba bien, y yo lo sentía. Tal vez no hice todo lo que debía, y esa es una carga que me va a acompañar siempre. Me duele no haber insistido más, no haber estado más presente en esos últimos días en los que algo dentro de él ya no encontraba descanso. Siempre lo apoyé, sí, pero muchas veces desde la distancia, creyendo que respetar su espacio también era una forma de cuidarlo. Estuve orgulloso de su esfuerzo, de su disciplina, de cómo se levantó una y otra vez cuando las cosas se complicaban, pero hubo un desgaste silencioso que pasó desapercibido para demasiados. No hablo de conflictos visibles ni de escándalos, hablo de ese cansancio que se instala cuando uno se siente solo aún estando rodeado, de decisiones que ya no nacen del corazón, de una presión constante que enfría por dentro. Días antes de su muerte lo vi distinto, agotado, como si llevara un peso que ya no podía sostener sin quebrarse, y como padre eso te desarma. Percibí silencios que no eran normales, cambios de humor, miradas que evitaban preguntas. También escuché comentarios, supe de una relación que no era la oficial, y aunque nunca me lo dijo directamente, entendí que mi hijo buscaba algo tan simple y tan difícil como sentirse comprendido. Nada de eso explica ni justifica lo que ocurrió, pero sí deja claro que esto no apareció de la nada, que hubo señales que no supimos leer a tiempo. Cuando todo pasó, el vacío fue inmediato y brutal. Gente que uno cree cercana desapareció, el dolor empezó a incomodar y el mundo siguió girando como si nada. Frente a su cuerpo sentí que todo se derrumbaba, no solo porque perdí a mi hijo, sino porque entendí que muchas verdades se fueron con él y otras todavía no se animan a salir a la luz. El aire se me fue del pecho. Sentí que el mundo se detenía y, aún así, todo seguía moviéndose alrededor como si nada. No lograba comprender cómo, con tanta gente presente, con uniformes, cámaras y ojos atentos, nadie hubiera intervenido antes. Yo miraba la escena y pensaba que esto no debía acabar de esta manera. Mario no era un caso, no era un titular más para la noche, era mi hijo. El mismo al que vi aprender a montar bicicleta, el que de niño se escondía detrás de mí cuando tenía miedo. Y como su padre, aunque sé que mis palabras llegan tarde, siento que guardar silencio sería traicionarlo. Hay verdades que lastiman hasta los huesos, pero callarlas termina siendo todavía más cruel. En medio de todo ese caos entendí algo que me estremeció, no todos querían escuchar lo que realmente había pasado. Muchos solo buscaban cerrar la historia rápido, ponerle un nombre cómodo y seguir adelante. Yo no hablo ahora para señalar con el dedo ni para exigir culpables en voz alta. Hablo porque hay una realidad que pesa demasiado y que cuesta aceptar. Mi hijo sufrió. Y ese dolor no fue instantáneo. Mario estuvo solo más tiempo del que se quiere admitir. Lo sé porque conocía su forma de ser. Siempre fue de los que aguantaban en silencio, de los que no pedían ayuda aunque la necesitaran. Recuerdo una vez, años atrás, cuando atravesó un momento difícil en el trabajo. Nunca dijo nada hasta que una noche lo encontré sentado en la cocina, con la luz apagada, mirando al vacío. Ya se me va a pasar, me dijo. Esa misma frase me persigue hoy. La soledad también hiere, también empuja, también mata. Después de eso, todo se volvió confusión. Voces cruzadas, teléfonos en alto, mensajes viajando más rápido que la verdad. Hipótesis naciendo antes de que siquiera se entendiera lo ocurrido. Yo estaba allí, escuchándolo todo, sintiendo cada palabra como un golpe, y nadie tuvo la decencia de acercarse y hablarme con honestidad. Nadie me miró de frente. Y entonces pasó algo que me terminó de romper. Mientras subían el cuerpo de Mario al vehículo, uno de los agentes comentó en voz baja, casi sin emoción, que su esposa ya había sido notificada. No me hablaba a mí, pero esa frase me atravesó como un cuchillo. Hasta ese instante yo había evitado pensar en ella. Lo había postergado, como si no nombrarla pudiera protegerla. Pero ahí entendí que ya nada estaba a salvo. Afuera, los rumores crecían como fuego seco. Las redes se llenaban de preguntas disfrazadas de noticias, insinuaciones que decían todo sin afirmar nada. Cuando finalmente el lugar quedó vacío y se llevaron a mi hijo, lo que quedó fue un silencio insoportable. Miradas que esquivaban la mía, teléfonos vibrando sin parar,
mensajes que nadie quería abrir pero todos leían. Vi lo que empezaba a circular y sentí que el aire volvía a faltarme. Hablaban de celos, de arrebatos, de amenazas. Cada palabra se mezclaba con recuerdos que ahora parecían tener otro significado, discusiones que quedaron inconclusas, silencios prolongados, momentos que yo vi y preferí no cuestionar. Como padre, cargo con eso todos los días. Con lo que no pregunté, con lo que di por sentado. Y por eso hoy hablo. Porque mi hijo merece algo más que rumores. Merece que, al menos, no se le quite la verdad. No lo pensé demasiado. El cuerpo se movió antes que la cabeza. Fui a buscarla porque necesitaba verla a los ojos, porque como padre no podía quedarme con la duda clavada en el pecho. Estaba sola, sentada en silencio, mirando a ningún lado. No lloraba. No había gestos, ni temblores, ni ese desorden que deja una pérdida reciente. Parecía agotada, vacía, como si ya hubiera llorado todo antes. Me acerqué despacio y le hablé. Le pedí que me dijera la verdad, sin rodeos. Le pregunté si sabía algo sobre la muerte de Mario. El silencio que siguió fue espeso, casi ofensivo. Me preguntó por qué desconfiaba de ella. No supe cómo explicarlo mejor. Le dije lo único que tenía, la gente comentaba, la policía hacía preguntas, las versiones no coincidían. Yo solo necesitaba oír, de su propia boca, que no había sido ella. Bajó la mirada y dijo que estaba destruida, que no tenía fuerzas para más. Pero había algo que no terminaba de encajar. Cuando levantó la cabeza otra vez, algo había cambiado. Ya no vi dolor. Vi enojo. Un rencor contenido. Negó cualquier responsabilidad y luego dejó caer una frase que me dejó helado. Dijo que Mario había provocado todo. Empezó a hablar de otras mujeres, de una relación que nunca debió existir, de advertencias que, según ella, él ignoró. Mencionó a una amante inestable, problemas que supuestamente venían de tiempo atrás. Yo la escuchaba sin poder moverme, sin saber si estaba frente a una verdad incómoda que nadie se atrevía a decir o ante una forma calculada de sacarse de encima cualquier culpa. Recordé entonces una discusión que presencié meses antes. Nada grave, pensé en ese momento. Solo palabras subidas de tono, silencios largos después. Mario siempre intentaba bajar la tensión, cambiar de tema. No vale la pena pelear, me dijo esa vez. Ahora esas palabras regresaban con otro peso. Esa noche entendí algo que me dio miedo aceptar, ya no podía seguir haciendo como si no hubiera escuchado nada. La muerte de mi hijo no solo había abierto una investigación, había quebrado algo mucho más íntimo. La confianza dentro de su propia casa ya no existía. No dormí. La noche se estiró como una condena. Cada vez que cerraba los ojos volvía la misma imagen, su cuerpo en el suelo, la sangre, los gritos, el desorden. Cerca de las 3 de la mañana, el teléfono vibró. Número desconocido. Lo dejé sonar. Volvió a insistir. Algo en ese timbre me erizó la piel. Atendí. Una voz de hombre habló en susurros, tensa, apurada. Me dijo que no dijera su nombre, que solo escuchara. Aseguró que yo tenía derecho a saber lo que realmente había pasado. Sentí el corazón golpeándome en la garganta. Le pregunté quién era. Lo que respondió fue peor, dijo que conocía a Mario, que había estado cerca de él en los últimos tiempos y que estaba convencido de que su muerte no había sido un accidente ni una desgracia aislada. Antes de que pudiera preguntar algo más, la llamada se cortó. Me quedé mirando el teléfono con las manos temblando, tratando de convencerme de que podía ser una broma cruel, una coincidencia más en medio del caos. Entonces llegó un mensaje. Y supe que nada de esto había terminado. No encajaba. Nada de lo que decían lograba convencerme. No había señales de un asalto ni errores propios de una desgracia fortuita. Todo apuntaba a otra cosa, a algo que venía gestándose desde antes. La idea de que Mario estuviera en la mira de alguien empezó a perseguirme como una sombra. No pegué los ojos en toda la noche. Con la primera luz del día, fui a ver a su madre. Ella estaba igual que yo, agotada, con los pasos nerviosos, como si esperara que algo más ocurriera en cualquier momento. Le conté lo de la llamada sin adornos. Se quedó rígida, como si ya hubiera escuchado esa historia antes. Me preguntó quién había sido y solo pude decirle la verdad, no lo sabía. Pero quien habló fue claro en una cosa, insistía en que nada de lo ocurrido había sido producto del azar. En ese silencio pesado entendí que había piezas fuera de lugar, cosas que ninguno de los dos estaba diciendo en voz alta. Cerró los ojos, respiró hondo y, con las manos temblándole, me confesó algo que no esperaba, a ella también la habían contactado. Llamadas breves,
voces que no se identificaban, personas que afirmaban conocer detalles y que mencionaban nombres que preferían no repetir. Las versiones no eran idénticas, pero se parecían demasiado como para ignorarlas. Todas parecían señalar hacia el mismo sitio. Cuando le pregunté a quién se referían, no respondió. No hacía falta. Solo dijo que era alguien del entorno, alguien demasiado próximo. Mientras el proceso oficial seguía su curso, entendí que, sin pactarlo, la familia había empezado a buscar respuestas por fuera. Con cautela, con desconfianza, incluso entre nosotros. Yo también comencé a revisar recuerdos en silencio. Las discusiones recientes, el cambio abrupto en la actitud de su esposa cuando salió a la luz la relación oculta, una distancia fría que antes no existía. Nada de eso probaba nada, pero ya no podía ignorarlo. Entonces regresaron escenas que en su momento no supe interpretar. Madrugadas en las que la escuché llorar en silencio, repitiendo que estaba cansada, que no podía seguir así. Frases sueltas, casi susurradas, diciendo que algún día todo iba a terminar. En ese entonces pensé que era agotamiento, tensión acumulada. Hoy esas palabras pesan distinto. En redes, la presión no paraba de crecer. Preguntas afiladas, sin acusaciones abiertas, teorías sobre quién se beneficiaba con la muerte de Mario, que sabía su esposa, porque la otra mujer estaba con él ese día. Cada comentario me atravesaba. El dolor empezó a mezclarse con una rabia que no sabía dónde poner. Contra quienes lo lastimaron. Contra la mujer que apareció en su vida. Contra Mario, por el desorden que había creado. Y aunque me costara admitirlo, también contra ella. Le dije que había demasiadas piezas fuera de lugar y ella, sin mirarme, preguntó cuáles. Le hablé de las llamadas, de los avisos que llegaron antes de la muerte de Mario y de cómo quienes llamaban parecían saber cada uno de sus movimientos. Giró con lentitud y me preguntó, casi a la defensiva, si estaba señalándola. Le respondí que no, que solo buscaba comprender. El silencio se alargó hasta volverse insoportable y, cuando por fin habló, dijo algo que me dejó sin aliento, que siempre temió que algo así ocurriera, no exactamente de ese modo, pero sí como consecuencia del rumbo que Mario había tomado. Le pregunté por qué se quedó, por qué no se alejó a tiempo, y me respondió con una dureza que nunca le había visto, diciendo que lo intentó más de una vez, que él siempre regresaba prometiendo cambiar, hasta que apareció esa otra mujer. Al mencionarla, su gesto se volvió rígido y lanzó una frase que me heló la sangre, preguntándome si de verdad creía conocerla menos de lo que ella la conocía. Tragué saliva y le pregunté si, por culpa de Mario, había tenido contacto con alguien peligroso. Negó, pero enseguida añadió algo peor, que Mario sí había tratado con gente peligrosa. Esa idea abrió una grieta nueva en todo lo que creía entender y empecé a pensar que su muerte podía estar ligada no a celos ni a conflictos sentimentales, sino a deudas, favores mal cerrados o secretos demasiado pesados. Con esa sospecha rondándome, tomé su teléfono y revisé lo que nadie quiso revisar, mensajes borrados, llamadas sin nombre, números desconocidos que se repetían. Uno me dejó helado, era el mismo que me había llamado de madrugada. El miedo me cerró el pecho. Esa noche el teléfono volvió a sonar y una voz me advirtió que no confiara en todos, que la verdad estaba más cerca de lo que imaginaba y más lejos de lo que quería aceptar. Le reclamé que me dijera quién era, pero antes de cortar dejó caer una pregunta que me inmovilizó, ¿quién sabía con exactitud dónde estaba Mario ese día? Después vino un silencio que retumbó más que cualquier respuesta. Eran contadas las personas que tenían ese dato y esa certeza me persiguió hasta que, horas más tarde, al revisar papeles que nadie se suponía debía tocar, encontré elementos ignorados incluso por quienes investigaban oficialmente y que alteraban por completo la historia aceptada, al punto de notar que ciertas miradas empezaban a desviarse. No compartí con nadie lo que hallé esa noche, guardé el teléfono de mi hijo como si fuera algo peligroso, consciente de que cada número repetido y cada rastro eliminado debilitaban la versión oficial. Mientras la investigación avanzaba en informes impersonales, afuera los medios y las redes ya dictaban juicios sin saber a quién señalar. Yo tenía claro que la verdad no estaba en los titulares, sino en todo aquello que nadie se animaba a nombrar. A la mañana siguiente recibí un mensaje que me descolocó. Una mujer que decía haber sido cercana a Mario años atrás me escribió que, si realmente quería entender lo sucedido, debía revisar archivos antiguos de un caso supuestamente cerrado, pero que nunca lo estuvo del todo. No dio nombres ni explicaciones, solo esa frase inquietante que sonó más a advertencia que a gesto de ayuda.
Con la asistencia discreta de un conocido del ámbito legal, logré acceder a documentos antiguos vinculados a Mario. A primera vista no había nada que llamara la atención pública, pero ciertos detalles me helaron: una denuncia por amenazas archivadas sin motivo claro, un conflicto personal que nunca llegó a juicio y un nombre que aparecía de forma constante, no asociado directamente a él, sino a la mujer con la que mantenía aquella relación oculta. Desde entonces, ese nombre no dejó de retumbar en mi cabeza. Los documentos dejaban ver una cadena de conflictos viejos, vínculos quebrados, celos mal contenidos y enfrentamientos que nunca pasaron de comentarios en voz baja, pero que juntos formaban un dibujo difícil de negar. Fue entonces cuando una idea me golpeó con fuerza: tal vez Mario no era a quien iban dirigidas todas esas tensiones. Mientras esa duda me carcomía, su madre pasaba las noches sin dormir, despertando agitada, reviviendo una y otra vez la escena de su hijo herido, como si algo dentro de ella supiera que aún faltaba una verdad por salir. Y fue en un mensaje que nadie había abierto, escondido en una copia antigua que nadie revisó, donde apareció un nombre inesperado, distinto al de su esposa y al de la otra mujer, cuya sola mención alteraba todo. Estaba ahí una sola vez, sin contexto, sin imágenes ni grabaciones, y justamente por eso resultaba inquietante. Pertenecía a un hombre perdido en una conversación vieja, camuflado entre archivos que parecían inofensivos, pero no lo eran. Lo leí una y otra vez, incapaz de asimilarlo. No era alguien señalado por rumores ni por teorías públicas, era alguien que siempre había estado presente, demasiado próximo como para ser una simple coincidencia. En ese momento sentí un frío recorrerme y comprendí algo que me costó aceptar. La verdad no siempre irrumpe con estruendo, a veces se desliza lentamente hasta volverse imposible de ignorar. Desde ese momento algo en mí se quebró y empecé a tomar distancia, a dejar llamadas sin contestar y palabras sin decir, sabiendo que nada volvería a ser como antes. Cada quien interpretó ese silencio a su manera, algunos lo vieron como temor, otros como culpa o estrategia, sin imaginar el peso que llevaba encima. Todas las noches regresaba la misma escena: mi hijo tendido en el suelo, la sangre avanzando, el desorden repitiéndose una y otra vez, y yo inmóvil, con un grito atorado en el pecho. Su madre tampoco hallaba descanso, vivía en una vigilia constante, despertando ante cualquier sonido, convencida a veces de oír la voz de Mario o de sentir una presencia en la oscuridad. Esto aún no se acaba, decía con una seguridad que estremecía, como si lo supiera. Con el paso del tiempo comenzaron a acercarse personas, unas con gestos de apoyo y otras con avisos velados que sonaban más a advertencia que a consuelo, como si el riesgo siguiera rondando. Nada de esto tiene un final claro, quedan verdades enterradas, nombres jamás pronunciados y silencios que pesan más que cualquier confesión. La historia de mi hijo no se cerró el día que murió, dejó preguntas abiertas y una verdad que alguien aún intenta ocultar, porque cuando el silencio empieza a hacerse oír es señal de que todavía queda mucho por revelar.